Muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra, muy bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra tercera y última hora de clases por esta semana número 9. Hemos estado entonces conversando y entendiendo cómo es esto de la valoración de la producción a los precios del año corriente y cómo es esto de la valoración de los precios al año constante y sobre todo hemos entonces ya fijado cómo se calcula el crecimiento económico de un país y cómo se calcula la inflación. Cuando nosotros vimos los objetivos del PIB, dijimos, el primer objetivo es que haya aumento del PIB. ¿Qué significa que haya aumento del PIB? Que haya crecimiento económico, porque solo un crecimiento económico sostenido permite que las personas tengan cada vez más ingresos y más capacidad para satisfacer sus necesidades de bienes materiales. También dijimos baja tasa de desempleo. En la medida que crece la producción de bienes y servicios en términos constantes, es decir, no es un asunto solamente de que aumentan los precios, sino que genuinamente producimos más bienes y servicios, contratamos más mano de obra y generalmente un aumento del PIB viene acompañado con un mayor empleo de la población económicamente activa, es decir, una baja tasa de desempleo. Por otra parte, dijimos que un tercer objetivo muy importante era controlar la inflación. ¿Por qué hay que controlar la inflación? Porque la inflación deteriora la capacidad de compra de las personas. Entonces, una inflación que supere un dígito va a generar una pérdida importante de capacidad de compra, va a generar distorsiones en los agentes económicos a la hora de tomar sus decisiones y entonces se supone que el Banco Central y el gobierno cuentan con estrategias, con herramientas que permiten mejorar el control de la inflación. ¿Okay? Por supuesto, tenemos el caso de Venezuela, donde el gobierno no es que trabaja para controlar la inflación, sino que la provoca. ¿Okay? Pero bueno, eso es ya historia que hemos visto. Fíjense, una vez que tenemos eso claro, ahora vamos a finalmente ver cómo se calcula esta variable Producto Interno Bruto, porque además esta variable está asociada a otra serie de variables que nos permiten entender cómo funciona la economía en su conjunto. ¿Okay? Entonces, para calcular el PIB lo hacemos de tres formas distintas, lo hacemos por tres enfoques. Todos en principio, desde el punto de vista teórico, lo que nos permiten es utilizar un conjunto de variables y llegar al mismo resultado de PIB. ¿Okay? Entonces, oído al tambor. Los enfoques con los que podemos calcular el PIB o las fórmulas con las que podemos calcular el PIB, una es por el lado de la producción, otra es por el lado de la demanda y otra es por el lado de los ingresos de los factores productivos. ¿Qué significa eso? Por el lado de la producción es simplemente que yo voy a cuantificar cuánto ha sido la producción del país en un periodo de tiempo determinado. Eso es básicamente lo que hicimos con el PIB nominal y el PIB real que calculamos en la sección anterior. Fíjense que lo que hacíamos era multiplicar precios por cantidades. Sin embargo, a la hora de calcular el PIB por el enfoque de la producción, hay que hacer unos ajustes importantes. El más trascendental es que a las ventas de las empresas hay que restarle las compras de insumos entre ellas, porque si nosotros no le restamos las compras de insumos entre ellas, entonces este PIB va a estar duplicado, ¿ok? Para eso vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen, por ahora, importante entender que el enfoque de la producción es precisamente eso, sumar toda la producción de las empresas. Eso se hace a través del indicador de ventas de bienes y servicios, pero ojo que como las empresas se compran insumos unas con otras, hay que restar los insumos que cada empresa compra para cuantificar exactamente cuál es el valor final, cuál es el producto final que ha tenido cada empresa y de esa manera se obtiene el Producto Interno Bruto por la vía de la producción. El caso de los organismos oficiales en Venezuela, el Banco Central es el que calcula el PIB y todo el resto de las cuentas nacionales.
lo que se hace es que entonces a las empresas se les piden sus estados de ingresos y de sus estados de ingresos se obtiene la información que permite calcular el PIB por el lado de la producción. Esta es la producción que entonces se valora a precios corrientes o se valora a precios constantes, ¿ok? En este enfoque de la producción. Pero luego hay otras dos cosas importantes que ocurren con el PIB. Ese PIB es gastado por los agentes económicos y a nosotros nos interesa saber cuánto de ese PIB gastó cada uno, ¿ok? Entonces, a nosotros nos interesa saber de esa producción de bienes y servicios cuánto fue requerida por los hogares, cuánto lo utilizaron para el consumo. Nos interesa saber de esa producción de bienes y servicios cuánto fue requerido por el gobierno, cuánto fue requerido por las empresas para la producción y cuánto fue requerido por los extranjeros en forma neta, eso es exportaciones menos importaciones. ¿Ok? Ese sería un segundo enfoque. Y un tercer enfoque, no menos importante, es que a nosotros nos interesa saber esta producción de bienes y servicios que resulta de la combinación de capital y trabajo, nos interesa saber cuánto se ganó el factor capital y cuánto se ganó el factor trabajo, porque al final todo empresario que emprende un negocio lo hace con la idea de obtener un ingreso. Todo trabajador que es contratado por una empresa espera recibir un ingreso. De hecho, en el flujo circular de la renta, cuando hablamos del flujo circular de la renta, nosotros dijimos, bueno, en el flujo circular de la renta, de lo que se trata es de unas empresas que producen bienes y servicios, de unos hogares que consumen esos bienes y servicios, y esto tiene como contrapartida que en el mercado de trabajo los hogares ofrecen su mano de obra y las empresas entonces contratan esa mano de obra para producir bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? La producción de bienes y servicios. Para producir esos bienes y servicios se ha combinado capital y trabajo y eso genera entonces un ingreso para los que incorporaron el factor capital, los que incorporaron el factor trabajo. Y además, ese ingreso es gastado en la economía por los distintos agentes económicos en estas variables que tenemos aquí. Entonces, eso es lo que queremos hacer, ir estudiando cada uno de los enfoques con su respectivo ejemplo para que nos quede bien claro cuáles son las variables que están involucradas en cada enfoque. Entonces, en principio estamos hablando de tres ecuaciones. En la ecuación del enfoque de la producción, el PIB va a ser igual a la producción bruta menos el consumo intermedio. En la práctica, esto incluye aquí también otras tres variables que yo omito adrede para centrarme en esto que está aquí. ¿Okay? En el caso del enfoque de la demanda, el PIB entonces calculado sumando el consumo, el gasto, la inversión, las exportaciones y restándole las importaciones. Y en el caso del enfoque del ingreso, lo que hacemos es que cuantificamos o sumamos la remuneración a los asalariados, que es cuánto gana el factor trabajo, la remuneración al capital, que en las cuentas nacionales tiene un nombre un poquito medio esotérico, que es excedente de explotación. Y luego viene la variable depreciación, que vamos a explicar en su momento de qué se trata, la variable impuestos a la producción y la variable subsidios, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pasemos a cada uno de los enfoques. Vamos con el enfoque de la producción. Para obtener la producción total se suman las ventas de bienes y servicios de todas las empresas, pero es muy importante restar las compras de insumos entre ellas. Los insumos son bienes incorporados en la elaboración de un bien final. Sin este ajuste, la producción estaría duplicada en el mejor de los casos. Por eso se habla de valor agregado, porque se contabiliza el aporte de cada empresa. Cuando yo les colocaba empresa A, B, C, D, E, F, la empresa A de repente para producir 2.000 unidades necesitó insumos, ¿verdad? Por ejemplo, si produce celulares, necesitó
chips, necesitó carcasas, necesitó el software y todos esos son insumos que produjo alguien más, ¿ok? Entonces, ¿cómo se contabiliza la cosa? El que produjo el chip produjo ese valor final, el que produjo la carcasa produjo ese valor final, el que produjo la tecnología produjo ese valor final y en el caso del celular, lo que hacemos es restarle todo lo que haya significado compras de insumos y nos queda el valor agregado de haber generado el celular. Al final, la producción total de bienes y servicios de ese país va a incluir la producción de las carcasas, la producción de los chips, la producción de los teléfonos, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, la mejor manera de entender todo eso es como un ejemplo, así que aquí vamos otra vez con los números. Considere una economía formada únicamente por personas que fabrican pan y personas que producen sus ingredientes. Es decir, esta es una economía chiquitica, donde se producen, ¿qué bienes? Se producen 1.000.000 de barras de pan, ¿ok? Esta es una de las producciones. Y esas barras de pan se venden a 2 bolívares cada una. Esa es una producción. La otra producción son 1.200.000 kilos de harina de trigo. Y esa harina de trigo se vende a bolívares 1 cada kilo. Luego tenemos la producción de 100.000 kilos de levadura, que también se vende a 1 kilo. Tenemos 100.000 kilos de azúcar, que también tiene un valor de 1. Y tenemos 100 kilos de sal, ¿ok? Es decir, entonces, jóvenes, que tenemos una economía que produce harina, levadura, azúcar y sal, y azúcar, sal y barras de pan, perdón. Y queremos saber cuánto es el PIB de esa economía por el lado de la producción. Ojo que para simplificar las cosas, vamos a asumir que ninguno de los productores de los ingredientes se hace compra entre ellos, sino que el único que compra los insumos es el que produce el pan. Obviamente eso es un registro bien hipotético, porque el que produce la harina tiene que comprar como insumo el cereal, ¿verdad? Y procesar el cereal. El que produce el azúcar también tiene que comprar el insumo y procesar el azúcar y así sucesivamente. ¿Me estoy explicando hasta aquí o alguien me quiere preguntar algo? ¿Alguien de los 9 valientes que están conmigo me están entendiendo o sigo? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo primero que hace el recopilador de las estadísticas? Le pregunta a las empresas cuánto fue lo que produjo en cantidades y a cuánto lo vendió. Entonces, el de la levadura, recuérdense que nos dijo que eran 100.000 kilos a 1 bolívar, eso da 100.000 unidades monetarias, 100.000 bolívares. El de la sal igual da 100.000 unidades monetarias de sal, da 100.000 unidades de azúcar. El de la harina era 1.200.000 kilos a 1 bolívar por kilo, nos da 1.200.000 de harina. Y el del pan nos dice que produce 1 millón de barras de pan, que la vende a 2 bolívares, estamos hablando de 2 millones. Estas son las ventas totales de cada uno. Pero para nosotros saber el valor agregado de cada uno de estos productores, a estas ventas le tenemos que restar la compra de insumos. Aquí lo hicimos fácil porque, repito, asumimos que el que produjo la levadura no le compró nada a nadie, sino que él produce todo, hace todo el proceso para obtener la levadura, hace todo el proceso para obtener la sal, el azúcar y la harina, y el único que le compra insumos a otros es el que produce el pan. Entonces, ¿cuánto es el total de los insumos? Pues obviamente, este señor para hacer las 1 millón barras de pan, tuvo que comprar 100.000 de levadura, 100.000 de sal, 100.000 de azúcar, 100.000 de harina, y eso le significó que en insumos gastó 1.500.000. Eso significa que el valor agregado del que produce el pan son solamente 500.000 jóvenes, ¿sí? El de este 100.000, el de este 100.000, fíjense que aquí el que produce el mayor valor agregado
es el que produce la harina, ¿ok? De la forma como está estructurado esto, ese es el análisis que tenemos aquí. Obviamente, para obtener el PIB total, recuérdense que es la sumatoria. No puedo sumar las cantidades, no puedo sumar los precios, lo que puedo sumar son las ventas. ¿Las ventas cuántos son? Las ventas son 3.500.000, porque tengo que sumar todas las ventas de todas las productoras que están aquí. Pero para evitar duplicidad, le resto las compras entre ellas y entonces puedo obtener finalmente cuánto es el Producto Interno Bruto de esta economía. El PIB nominal de esta economía es 2 millones de bolívares. Es decir, cuando yo hago la sumatoria del precio del año T por la cantidad del año T, pero tomando en cuenta que tengo que restar los insumos entre ellas, me da un PIB total de 2 millones de bolívares. ¿Me están captando la idea? Una idea primero que me interesa mucho con este ejemplo es que la gente puede entender que bien final es que yo nada más voy a tomar en cuenta la empresa que produce el bien definitivo. No, eso sería un error. El que produce la levadura está generando un valor agregado y un bien final. El que produce la sal también, el que produce el azúcar, el que produce la harina. Ah, que ellos son productores de bienes intermedios, sí, son productores de bienes intermedios y por eso en el que utiliza esos bienes intermedios tenemos que hacer el ajuste para obtener el bien total. Pero entonces repito, esta es una economía que produce 5 tipos de actividades productivas, 5 tipos de productos. Obviamente todos estos entrarían en la clasificación de manufactura porque todos son bienes manufacturados. Ya no es un ejemplo hipotético, sino en una economía de cualquier país. Lo que se ha hecho es trabajar con un sistema de clasificación uniforme que se llama SUT, es decir, las Naciones Unidas ha creado una clasificación por actividades económicas y entonces los compiladores de estadística preguntan a las empresas la información y luego van agrupando las empresas por actividades económicas. De manera tal que las actividades económicas son agricultura, para que estén todo lo que tiene que ver con bienes agrícolas, minería, industria, electricidad, fíjense que ya no se llama manufactura sino industria, suministro de agua, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, seguro, bienes inmuebles, todo lo que tiene que ver con actividades de bienes inmuebles, servicios prestados a las empresas, servicios del gobierno y otras actividades que están aquí. Si se dan cuenta, por la característica de Venezuela, también hay una agrupación general que es PIB petrolero y PIB no petrolero. Entonces, ¿qué se hace en todas estas empresas? Se pregunta cuáles fueron las ventas en un año determinado. Pero también se pregunta cuáles fueron las compras de insumos. Obviamente todas tienen compras de insumos, de manera que si yo quiero saber el PIB de esta economía, el PIB total es 5.453 millones de bolívares. Si, como es la economía venezolana, lo quiero desagregar entre petrolero y no petrolero, pues entonces tengo que el PIB petrolero fue 791, el PIB no petrolero fue 4.662. Fíjense, por cierto, esto está en términos reales, ¿ok? Fíjense que dice a precios de 1984. Significa que el PIB petrolero solo genera el 14,5% en términos reales, ¿ok? Mientras que el PIB no petrolero genera el 85,5%. Obviamente estamos hablando de los niveles del año 1993, porque es que ahora no me hacen esta clasificación así y entonces se me hace más difícil explicar esta parte. Entonces, si nosotros vemos este 85,5% cómo está repartido, vemos que el valor total es 4.662 y que el que más contribuye aquí es la industria con 961, el que le sigue es otros con 739, ¿ok?
y así sucesivamente. Entonces, si uno saca la estructura porcentual, ¿alguien sabe cómo se saca una estructura porcentual? No, profe. No, fíjense, una estructura porcentual se saca de la siguiente manera. Si este es el valor total, 5.453, el valor, la subpartida se divide entre el total y se multiplica por 100, ¿sí? O sea, este 14,5 es 791 entre 5.453 por 100. Y este 85,5 es 4.662 entre 5.453 por 100. Es para saber quién pesa más dentro de esta economía, quién tiene la mayor participación. Dentro de esta categoría, fíjense que lo que hemos hecho es que estos valores también los dividimos entre 5.453 para saber cuánto es el total, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo la industria en Venezuela representaba el 17,6%, vemos cómo comercio, restaurantes y hoteles representa el 15,2%, la construcción el 6,1%, en comunicaciones 5,6%. Entonces, esta toda es información relevante que nosotros podemos obtener del PIB por el lado de la producción. Esta es la mejor manera como se recopila el PIB en la práctica. O sea, realmente el enfoque de la producción es la base con la que se calcula el PIB en la mayoría de los países. Obviamente esto es un cálculo que requiere muchísimo esfuerzo. De hecho, hay una cosa que se llama matriz insumo-producto, que es para poder organizar todas las actividades económicas y todos los bienes que producen estas actividades económicas. ¿De acuerdo? Quedamos claros con ese enfoque de la producción. Es tal cual como lo están viendo, jóvenes. Es sumar las ventas, restar las compras y obtener el PIB por diferencia. Es entender que es el aporte de cada una de las empresas a la economía. Y para entender ese aporte al total de sus ventas hay que restarle lo que ellos insumieron de otras actividades para saber exactamente cuál es su aporte. Y es una cuestión de entender que todas las actividades económicas generan valor. Por allá en la época de Quesnay, ¿cómo se llama? Un poco después del mercantilismo, estamos hablando del siglo XVIII o siglo XVII, se pensaba que la única actividad genuina que generaba valor era la tierra, era la agricultura, y que el resto de las actividades eran estériles, porque lo que hacían era que no generaban valor, sino que lo que hacían era redistribuirlo. Por ejemplo, se pensaba que la actividad de comercio era una actividad estéril. No, para nada, jóvenes. El que hace la actividad de comercio genera valor. Inclusive, fíjense que en el caso de Venezuela, la actividad de comercio tiene una importante participación en el PIB, porque esta actividad de comercio, restaurantes y hoteles implica la creación de empresas, implica la combinación de capital y trabajo para generar esta actividad económica, y obviamente esto es un servicio que es utilizado por las personas y que genera un ingreso. Como ven, en el caso de Venezuela, aquí todavía aparecía la agricultura. Si ustedes buscan un PIB por actividad económica de los años recientes, ya dejamos hasta de calcular el PIB agrícola, de lo difícil que es de calcular y de lo chiquitico que es, ¿ok? Y se van a dar cuenta cómo los servicios del gobierno ahora son la actividad que más pesa. Entonces, esto dice mucho de la estructura económica y repito, todas las actividades económicas son capaces de generar valor. Acuérdense que cuando veíamos el proceso de formación y acumulación de capital de Adam Smith, él se refería a esto, a cómo la combinación de capital y trabajo y herramientas permitía obtener capital de herramientas y de trabajo, permitía obtener trabajo productivo, y que ese trabajo productivo era el que permitiría generar todos los bienes y servicios que nos iban a permitir un ingreso, bien sea porque era nuestro ingreso al venderlo al resto del mundo o porque con ese ingreso le compráramos bienes y servicios a otras economías. ¿Está claro?
Si está claro, paso al PIB por el lado de la demanda. Fíjense, cuando yo coloco PIB igual a consumo más gasto de inversión más X menos M, esta es la ecuación con la que nosotros más manejamos. Y esta significa que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Es decir, este PIB se obtuvo por el lado de la producción y lo que queremos saber aquí es cómo fue gastada esa producción. Entonces, ¿cómo es gastada la producción a nivel macroeconómico? Bueno, un componente muy importante lo gastan los hogares, porque obviamente sabemos que se producen bienes y servicios para satisfacer necesidades, ¿ok? Pero también sabemos que las empresas gastan parte de esa producción. ¿En qué gastan las empresas esa producción? Bueno, en la compra de maquinarias y equipos que permitan mantener o aumentar la capacidad de producción, ¿ok? Luego, también tenemos al gobierno, que el gobierno en los servicios que presta, obviamente va a necesitar comprar insumos, va a necesitar pagar mano de obra y entonces él va a generar una cuenta por este lado que se llama gasto del gobierno. Este no es la actividad empresarial del gobierno, esta es la actividad del gobierno como ente gubernamental, como esa institución especial que tiene dentro de sus funciones el prestar servicios no de mercado, ¿ok? Y luego también sabemos que parte de esa producción de bienes y servicios es comprado por los extranjeros, es comprado por personas no residentes, pero que además nosotros también le compramos bienes y servicios a otros países. Por eso es que también nosotros importamos bienes y servicios y con este enfoque, como nosotros lo que nos interesa es saber cuánto es la producción nacional, la parte de bienes importados la ponemos aquí restando. Fíjense, vamos a ver entonces un ejemplo con estadísticas reales. Esto es un ejemplo con datos del PIB estadounidense para el año 2010, ¿ok? Y resulta que el PIB de Estados Unidos para el año 2010 fue de 14.527 mil millones de dólares, ¿ok? Todas las empresas, Estados Unidos tiene una gran producción de servicios, la parte de bienes es menos y lo que produce tremendamente son servicios, ¿ok? Entonces, todo ese PIB, esa estructura, repito, tiene una estructura como esta, obviamente distinta, o sea, tiene un cuadro como este de actividad económica, obviamente distinto, y aquí da 14.000, en este monto que está aquí, nosotros tendríamos el monto de 14.527. ¿Está claro? Sí, profe. Maravilloso. Entonces, ahora lo que queremos es saber cómo los estadounidenses gastan eso. ¿Cómo lo gastan? Bueno, lo más lógico es que el consumo tenga una alta participación. De estos 14, 10.246 son el consumo de los estadounidenses. Es decir, los que gastan acuérdense que ahí en los hogares están los dueños de las empresas, están los administradores de las empresas, los trabajadores de la empresa, ¿sí? Acuérdense que son todas las personas que participan en la actividad productiva o que no. Hay gente que no participa en la actividad productiva, pero igual compra bienes y servicios, ¿ok? Entonces ese es 10.246. En inversión hay 1.795. ¿Qué es esto de inversión 1.795? Que las empresas estadounidenses compraron maquinaria y equipo, tecnología, insumos, o el gobierno compró insumos, maquinaria y equipo por 1.795. ¿Ok? Luego, el gasto del gobierno estadounidense para el año 2010 fue 3.003 mil millones de dólares. ¿Ok? En el caso de sus relaciones con el resto del mundo, los estadounidenses vendieron bienes y servicios al resto del mundo por 1.840 millones de dólares y
compraron al resto del mundo 2.357 millones de dólares. Entonces, esta suma del consumo más el gasto más la inversión también se le conoce con el nombre de demanda agregada interna, porque son los componentes internos de la economía. Y esto que está aquí, que son exportaciones menos importaciones, se conoce con el nombre de demanda agregada externa, ¿ok? Demanda agregada externa neta. Fíjense que en el caso de Estados Unidos, las exportaciones son menores que las importaciones. Quiere decir que Estados Unidos para el año 2010 tenía una balanza comercial negativa, ¿ok? Y eso no le quita para nada ser la economía que produce el PIB más grande del planeta, ¿ok? En el lado del consumo, entonces, ¿qué quieren? Para que estos datos nos hablen a nosotros, una cosa que tenemos que hacer es ver el peso de cada una de estas variables. Entonces, fíjense, si yo calculo el peso del consumo como porcentaje del PIB, es decir, divido 10.246 entre 14.527 y lo multiplico por 100, eso me da el consumo de Estados Unidos una proporción de 70,5%. Eso es más de las 2/3 partes, ¿ok? O sea, es un tercio, si lo vemos en las terceras partes. Y esto significa que la economía estadounidense tiene un alto nivel de consumo. Otras economías, sus porcentajes rondan entre el 50 y el 60%, ¿ok? En cambio, el caso de los estadounidenses es bastante alta. Claro, esto también se distorsiona un poquito aquí con esta relación de X menos M, pero igual es un consumo alto. En el caso del gobierno, el gobierno gasta 20,7% del PIB y nos dice, de donde saqué esta información, que es el profesor Mankey, que un tercio de estos gastos son en compra de equipo militar. Los compras de equipo militar no son considerados bienes de inversión, sino que forman parte de los gastos porque es un servicio para la defensa, o sea, son bienes que son comprados para prestar el servicio de defensa de un país. ¿Okay? Si yo sumo el gasto de los privados más el gasto del gobierno, puedo obtener cuánto es el consumo total de esta economía y me da 91,2%. ¿Ok? En el caso del sector externo, les había dicho que entonces las exportaciones, le restamos las importaciones y resulta que Estados Unidos tiene un déficit comercial de 517 millones de dólares. ¿Ok? En el caso de la inversión, tenemos que representa el 12,4% del PIB y generalmente esto puede ser así porque esta es una economía que es altamente desarrollada, aunque sin embargo, por ejemplo ahorita que China está punteando tanto a nivel de tecnología y de otras técnicas y le está pisando los talones a Estados Unidos, pues se piensa que Estados Unidos sí pretende mantener su supremacía como primer país productor del mundo, va a tener que hacer esfuerzos por aumentar el porcentaje de inversión con relación al PIB, porque está muy corto con respecto a lo que es China, ¿ok? Y otra cosa importante a entender es que países en vías de desarrollo tienen que tener un componente superior al 20% de la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión es la clave para poder aumentar la capacidad de producción en el futuro, ¿ok? Siempre que nosotros, o sea, la inversión corresponde al flujo que ocurre año tras año y esa inversión año tras año es la que alimenta el stock de capital de la economía. Si recuerden, en algunos otros momentos yo le he hecho la ecuación de que el stock de capital de una economía, eso es lo que llamaban a Smith la formación de capital de una economía, lo que incluye las maquinarias y las técnicas, las carreteras, la infraestructura, toda la parte de capital, de bienes físicos que tiene una economía de un periodo determinado, va a ser igual al capital inicial con el que haya arrancado, eso se le conoce, se le coloca así, capital T-1, más la inversión que realice en el año. ¿Ok?
más la inversión que realice en el año. ¿Okay? Entonces, muy importante para mí, jóvenes, que ustedes comprendan estos componentes de la demanda agregada, porque al final, cuando nosotros aplicamos o cuando el gobierno aplica política fiscal y política monetaria, lo que quiere es influir en estos componentes. Quiere aumentar el consumo, quiere aumentar la inversión, el gobierno decide autónomamente cuánto va a gastar. Por ejemplo, la política del tipo de cambio va a afectar a las exportaciones y a las importaciones, de manera que es muy, muy importante entender cómo funciona esta gran ecuación macroeconómica. ¿Me están entendiendo hasta aquí? ¿O alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Todo el mundo está entendiendo perfecto? Fíjense, bueno, otra cosa interesante. Todo claro. Ajá. La oferta agregada de origen nacional, jóvenes, en la economía estadounidense, ya dijimos, que es 14.527. ¿Ok? Si yo quisiera saber cuánto es la oferta de origen nacional y de origen importado, a la oferta agregada de origen nacional, le sumo la oferta agregada de origen importado. Es decir, en un país se pueden consumir los bienes producidos localmente más los producidos en otros países y eso me daría 2.357. Eso me daría una oferta total que incluye oferta agregada total que incluye las dos, sería un valor de ¿cuánto? 14.527 14.527 más 2.357 me daría 16.884. 16.884. De esos 16.884, los hogares consumieron 10.246. El gobierno consumió los 3.003. Las empresas consumieron 1.795. Y los extranjeros consumieron, ¿verdad? Que obviamente son los bienes nacionales nuestros, 1.840. ¿Sí? Entonces, esta fue la oferta total que se dispuso en la economía y esto fue, obviamente, esto implica que aquí estaríamos colocando o que tenemos incluido todo lo que ellos consumieron, que incluye bienes finales y bienes, bienes nacionales y bienes importados. Pero a mí me interesa mucho esta cifra. Me interesa saber cuántos son los bienes nacionales. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son manipulaciones que se hacen en esa cuenta. Ya me queda solamente menos de un minuto. Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Recuérdense que tienen que estar haciendo full